Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar pues a Aileen, la organización de todo esto, que no es poco, a Omar, que ha movido todo para que yo pueda estar aquí, a la OMPI, por supuesto, que siempre está detrás de cualquier proyecto. Y bueno, yo lo que quería transmitir hoy, llevo unos cuantos años viniendo a Cuba y estoy muy contento de poder colaborar con vosotros, pero yo creo que está bien hablar, que está bien conferenciar, pero que creo que hay que marcarnos unos objetivos para intentar llegar a determinadas soluciones. Yo como profesional del derecho, yo soy profesor de derecho, pues tengo a dar ese punto jurista a todo, pero es que al final es necesario, y aunque estoy con un público muy técnico, bueno, me preguntaba ayer Aileen, ¿traes presentación? Digo, no, vamos a hacerlo lo más interactivo posible, quiero que hablemos todos, que propongamos cosas. Entonces, yo lo que traigo es un problema, traigo unas herramientas y una propuesta de solución. Y a ver si entre todos, pues somos capaces de avanzar en estos objetivos. Aunque la charla es sobre open source y software libre, claro, hablamos de que la licencia libre se remonta a los años 80. El concepto de open source se remonta a finales de los 90. Pero ¿qué tenemos hoy en día que nos ha puesto en jaque a todos? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo totalmente distinto a cualquier evolución tecnológica que hemos tenido hasta la fecha. Hay nuevos retos, sobre todo, y voy a decir cosas que no quiero que me maten ustedes que son técnicos, es que cualquiera puede empezar a programar aunque no tenga conocimientos. El concepto mismo de creatividad ha cambiado, el concepto de originalidad, que ojo, ya cuando hablábamos de software, el concepto de originalidad no tiene nada que ver con cualquier otra obra, ¿vale? Pero bueno, ahora entraremos en ello. Lo que sí quiero poner en jaque, o quiero decir que precisamente es que estas nuevas tecnologías nos han puesto en jaque a todos. Ahora estoy en un entorno técnico, pero pensemos en aquellas personas que cantan, que componen, que el mundo de la cultura en general tiene no un enemigo, sino una nueva creación que es un cambio radical de paradigma. A lo largo de la historia, cualquier innovación tecnológica nos servía para crear cosas. Bueno, pues salió la imprenta y aquellos monjes decían, Dios mío, que me quedo sin trabajo, ¿no? Bueno, pues sigue habiendo monjes y sigue habiendo libros. Salió el fonógrafo y la gente decía, bueno, es que ahora si la gente me puede grabar, nadie va a venir a mis conciertos. Sigue habiendo discos y sigue habiendo conciertos en vivo. De hecho, ahora más que nunca porque es lo que tiene valor. Con las películas, etcétera. Siempre que ha habido una innovación tecnológica, hemos tenido miedo. Pero lo cierto y verdad es que luego nos hemos adaptado y se han creado nuevos trabajos, nuevas oportunidades para todos. En todo caso, sí que antes de meternos en faena, ponemos este cambio de paradigma y cómo ahora todos tenemos, y me van a permitir la expresión, bueno, pues tenerlo en el retrovisor, que no se nos olvide que tenemos algo acechando. Vamos a ver si va a ser un aliado, ¿vale? O vamos a tener, o va a ser un enemigo. Bueno, dentro de lo que serían esas herramientas, bueno, ese problema que tenemos, ¿no?, que sería la inteligencia artificial, tenemos una serie de problemas a la hora de licenciar, porque como fiel defensor que soy del open source, y no digo licencias libres, ya sabemos que hay una serie de diferencias que vamos a ver ahora, bueno, pues yo creo que es la única manera que existe de no reinventar la rueda, ¿no? Yo creo que es una expresión muy llana, pero que deja claro la filosofía muchas veces que tenemos detrás. Pero tenemos que ver lo que subyace detrás del open source. Yo no he querido traerme, yo les digo, presentaciones, rollazos, nada. Pero sí tenemos que ver que cuando hablamos de open source o hablamos de licencias libres, hablamos de derechos. Y tenemos que ver qué derechos tengo, y mis derechos serán la materia prima de la que dispongo para canalizar
mis creaciones. ¿Y cómo las canalizo? Por este tipo de licencias, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que a veces parece que el mundo del derecho y el mundo informático hay una línea roja que no podemos pasar unos u otros. Bueno, pues no tienen, todo lo contrario, creo que tenemos que ir de la mano. Yo a medida que he ido metiéndome en estos mundos, ¿no?, tan técnicos, he aprendido un poquito, pero la gente que ha trabajado conmigo al final también me ha dicho: Marcos, que yo he tenido que aprender de ti, porque nos tenemos que dar la mano, porque si no es imposible. Entonces, si algo nos parecemos los cubanos y los españoles, además de un montón de cosas, es nuestra capacidad de regularlo absolutamente todo. Nosotros, vamos, tenemos en Europa tenemos una norma que las botellas no puede, el tapón tiene que ir a, cuando lo desenroscas no se puede soltar porque así facilita el reciclaje. Hasta ese punto hemos llegado a regular, ¿no? Pues en Cuba no nos quedamos atrás en materia de software. Tenemos un montón de norma que ahora veremos cómo la aplicamos, pero la tenemos que ver como una materia prima, como algo que me va a permitir a mí desarrollarme, crear código, compartir código y sostener mis modelos de negocio en base a esa materia prima. Entonces, muy someramente, tampoco me quiero yo dilatar, oye, ¿cuáles son esas materias primas? Bueno, pues hay que ahondar un poquito en el derecho y el mundo se divide entre copyright y derecho de autor, ¿vale? Hay que entender la creación de software o la protección del software, ojo, como si de un libro se tratase. Nos echamos las manos a la cabeza. Bueno, pues alguien a mediados de los 60, yo creo que con buen tino, dijo que los algoritmos no se podían patentar, porque si llegamos a patentar los algoritmos, ahí sí que habría un sentimiento de propiedad, unos escollos muy grandes. Se consideró que el código fuente era mucho más parecido a un libro, bueno, y se decidió proteger por propiedad intelectual. Es el primer concepto y casi de los poquitos que voy a querer que aprendan de esta charla, ¿vale? Nos manejamos en el mundo de la propiedad intelectual. Y además, amigos míos, son todos ustedes literatos, porque si se lo protege nuestro código fuente como si fuera un libro, pues nos hemos convertido en autores. ¿Y tenemos los mismos derechos que los escritores de libros? Sí, radicalmente sí. Lo que pasa que para encajarlos, aunque sea con muchísima fuerza y con muchísima complicación, bueno, pues hemos tenido que darle el mismo nombre, pero el distinto contenido. Y esto que voy a contar ahora sí es importante que lo sepan, porque si no, no entendemos las licencias libres ni el open source, ¿vale? Entonces, yo como literato, como programador, ¿qué derechos tengo y por tanto qué derechos voy a poder ceder en mi licencia? ¿Vale? Bueno, pues el de reproducción. El derecho de reproducción, bueno, vamos a un pequeño inciso, ¿vale? Vamos a hablar de los patrimoniales, porque luego estarían los morales, que esos no me voy a meter con ellos, son derechos inherentes al ser humano, que son no se pueden transmitir, son inexpropiables, etc. Nos vamos a quedar con los derechos patrimoniales, es decir, los de explotación de la obra. Y ahora sí, el derecho de reproducción. Claro, para los literatos era muy fácil hacer copias de mi libro, pero ¿qué es para los informáticos su derecho a reproducción? Oye, que crea un código y yo tengo una cosa que dicen que se llama derecho de reproducción. Bueno, pues es simplemente el derecho a ejecutarlo, ¿vale? Que corra en un hardware. Hasta ahí, bien. Pero el derecho es mío y se lo puedo ceder a quien yo quiera, ¿vale? Aquí habrá que ver si son licencias únicas o multilicencias, ¿vale? Se lo cedo en exclusiva a una persona, a una empresa o multilicencias. Luego vamos a tener el derecho de transformación. Volvemos a lo mismo, si nos vamos a un libro, pues lo tenemos súper sencillo, ¿no? Oye, es que transformar un libro, traducirlo, bueno, pero en el mundo de software, cuando hablamos de traducir, de pasar de un lenguaje a otro, de hacer modificaciones, casi empezamos a pensar en la mejora del programa. ¿Se puede mejorar un libro? Bueno, le puedes cambiar al final, vamos a ver si te sale bien o te sale mal, ¿vale? Entonces, ese derecho de transformación también es muy, muy importante que lo atesoremos en nuestra cabeza. Y por último, el de distribución, esa capacidad que tengo de hacer público mi programa. ¿Cómo se distribuye un libro o una obra literaria? Pues vendiendo ejemplares, en PDF, bajándolo de internet, etc. Oye, ¿y cómo se distribuye el software? Porque lo de vender copias físicas es algo casi del pasado, ¿no? Bueno, pues les doy un dato. No fue hasta 2012 cuando en Europa se reconoció que la distribución podía ser online, ¿vale?
Es decir, que descargarme un programa de ordenador de la nube podíamos considerarlo como distribución. Damos un paso más, ¿vale? Y esto también es muy importante, sobre todo en los sistemas SaaS. El hecho, aunque el programa no esté en mi ordenador, el hecho de acceder a él también se va a considerar que estamos ante una distribución. Pues esos son los derechos que tengo. Esa es mi materia prima. O sea, yo hago un programa y puedo hacerlo yo o puedo decidir que alguien lo reproduzca, lo transforme y que además lo distribuya. Esas tres cositas. Y entonces, ¿qué es esto de las licencias libres? Son los canales, las herramientas que nos van a dar lugar para ceder esos derechos, para que esos derechos que yo tengo lleguen a otras personas, que no son más que esos, ¿vale? Volviendo a Cuba, ¿dónde está regulado esto? Esto ya se lo tienen que saber, ¿vale? Entonces, ustedes tienen lo que sería la ley 154/2022 de derechos de autor del artista y del intérprete, que en sus artículos 44 a 51 me regula estas tres cositas que yo les digo, ¿vale? Son 6 artículos, 7 artículos, no tienen mayor, pero el concepto que yo les transmito es este. Es verdad que lo regula de una manera en negativo, si se puede decir así. No me dice lo que tengo, pero sí me dice qué es lo que puedo ceder. Entonces, si lo puedo ceder es que lo tengo, ¿vale? Vamos a hacer ese juego. Bueno, solo decir una cosa. La ley es muy novedosa. Les puedo dar o felicitar al legislador en tanto en cuanto reguló el open source, y yo creo que es Cuba, y no conozco ningún país más que lo regule, el código abierto, como lo regula Cuba. Nosotros en España no tenemos una regulación del software libre, tenemos un montón de directivas, en las legislaciones nacionales tampoco, pero sí tenemos un montón de políticas sobre software libre. Otra cosita que quiero que ustedes aprendan, ¿vale? Que una cosa es el derecho de autor y cómo se regula, esa materia prima que hemos dicho que yo tengo, y luego toda esa amalgama de políticas de software libre, que eso sí, en cualquier país vamos a encontrar un montón de política de open source, de licencias libres, etcétera. Bueno, pues ya tenemos una herramienta más, ¿vale? Es que hay un montón de políticas que nos están empujando a sacar software licenciado bajo estas licencias libres. Y eso sí quiero que lo tengamos muy en cuenta. No me voy a quedar con el concepto de software porque, igual que en Cuba regulan el open source como de manera exclusiva y hay que felicitarnos, nosotros en España somos de los poquitos países que hemos decidido dar un concepto de lo que es el software, ¿vale? No me voy a meter en conceptos jurídicos, pero sí quiero que nos quedamos que el software al final va a ser todo instrucciones, ya sea código fuente, ya sea código binario o ya sea todas las reuniones previas, los diagramas de flujo y todo lo que generamos, ese material complementario que necesitamos para luego llevar a cabo el software, también va a ser protegido como si de software se tratase, ¿vale? Por ejemplo, incluso los manuales de uso que nos pida el usuario van a estar dentro de las herramientas y los conceptos que les estoy dando aquí. Es decir, que reproducir, distribuir o transformar esos manuales de uso, por irnos a este extremo, estaría amparado como si fuera una parte misma del propio software, ¿vale? Hasta ahora, ¿alguna pregunta, más o menos? ¿Estoy siendo directo? Bueno, que todo el mundo conocemos las 4 libertades del software libre, ¿verdad? Pues ustedes, los cubanos, me han puesto 8, ¿vale? En su ley de open source, mejor dicho, es verdad que son las mismas 4, pero con otras palabras. Sí me tengo que detener, bueno, pues evidentemente lo que decimos, no me dice qué derechos tengo, que eso es curioso, pero sí me dice qué es lo que puedo ceder en su artículo 50.1. Bueno, pues puedo ceder el uso, la inspección exhaustiva del funcionamiento del programa, que encaja con las libertades, la confección y distribución de copias, la modificación. Y luego sí que me añaden el manejo y almacenamiento de datos en los que se conoce su estructura y se permite la modificación de acceso, o toda la información asociada al programa informático. Bueno, se las han puesto ahí, pero nos vamos a quedar que sí que es cierto que ustedes tienen la gran herramienta, tienen una ley que ya les reconoce el open source y que les reconoce esa facultad para dar estos 3 derechos, estas 3 cositas que yo les he transmitido, ¿vale? Ahora bien, que no todo derecho es absoluto, ¿vale? Entonces, vuestra ley, igual que en Europa, igual que todas las leyes de derecho de autor, bueno, se busca
un cierto equilibrio entre el creador, en este caso los desarrolladores, y el usuario, ¿vale? En su caso, bueno, pues los límites también son distintos que los de una obra literaria, por mucho que quieran, y bueno, pues son límites muy básicos, como hacer una copia privada del soporte, pues si lo pierdo, volverlo a utilizar, transformar el programa de ordenador de manera privada, ojo, para que funcione, ¿vale? Incluso hacer ingeniería inversa, si lo necesito, para lograr la interoperabilidad, ¿vale? De la interoperabilidad podríamos hablar muchísimo, porque para mí también es la clave de todo, pero bueno. Dicho esto, oye, yo aquí les he contado un montón de herramientas, les he contado un montón de materia prima, pero ¿a quién pertenece esa materia prima? ¿A quién pertenecen los derechos de los programas que hago? Y ustedes me dirán, pues ¿a quién lo hace? Y es que lo suelen hacer las personas de manera individual o lo suelen hacer a través de un productor. Bueno, pues van a ser siempre del productor, ¿vale? O se presumen cedidos, salvo que disposición en contrario, que las partes se acuerden otra cosa. Y entonces, ¿quién es el productor? Pues lo tienen también ustedes en su ley, ¿vale? Que van a ser, es el titular de las facultades de carácter económico y se considera persona natural o jurídica cuya bajo responsabilidad se crea un programa y la aplicación informática, ¿vale? Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense qué poquito les pido, persona natural o jurídica. Ya casi puedo hacer aquí una encuesta. ¿Cómo suelen ser los productores? Jurídicos, ¿vale? Bueno, pues que tengamos en cuenta que va a ser siempre esa persona jurídica, no lo quiero llamar empresa, ¿vale? Esa persona jurídica que va a ser el productor y que por tanto va a tener estos derechos. Y si es el productor quien tiene estos derechos, ¿quién va a licenciar? Pues el productor. Y yo, desarrollador, no tengo nada que hacer. Pues muy poquito, ¿vale? Porque los derechos morales a los informáticos se les han expropiado. Y la palabra es expropiado. Porque a nadie se le ocurre que cuando yo tengo un literato, alguien me escribe un libro, el productor se quede absolutamente todos sus derechos, hasta los morales, ¿vale? El derecho de transformación de la obra o el derecho de autoría. Bueno, de momento le estamos quitando la autoría, ¿no? Porque va a ser el productor el que salga al final. Bueno, en Europa esto lo hemos superado con límites, se entienden cedidos o la capacidad de transformación, pero tiene su lógica, ¿no? Que si tengo un software que ha sido creado por determinadas personas, uno de ellos se va, que luego no me prohíba por su derecho moral a transformarlo, a mejorarlo, ¿vale? Se va a entender siempre, y en el entorno internacional va a ser así, se va a entender también cedido, o que va a entrar dentro de ese límite del derecho de autor, oye, que está muy bien que has hecho un software, pero que tú no cortes las alas a tus compañeros, ¿vale? Esto hay que verlo también muy de la mano con el software libre, ¿vale? Con la transformación, que estaría muy de la mano o muy encajando con ese límite, con esa... Yo les pongo el ejemplo, ¿no? Que ustedes desarrollen un software con 2 o 3 compañeros, que uno de ellos decida irse y que le decida poner palos en las ruedas, ¿no? Es decir, pues ahora, como yo también participé, no puedes transformarlo. No, estaría dentro del límite, ¿vale? O estaría dentro de ese límite porque se va a entender cedido ¿a quién? Al productor, ojo, no a los compañeros. Bueno, oye, ¿cuánto tiempo me duran esos materiales? 50 años. Aquí estamos, en eso estamos todo el mundo tranquilos, ¿vale? En España en Europa son 70, en el copyright también son 70. Vamos. Ni que decir tiene que, hablando de software, 50 años es, pues muy bien, como si me dan 300, ¿no? Pues dentro de 10 va a estar obsoleto, ¿vale? O menos, o sea que en esto tengan tranquilidad. Pero ¿influyen las licencias? También influye, ¿vale? Porque he visto licencias que liberan el código cuando saco una nueva versión, ¿vale? O sea, la versión vieja queda libre y la nueva no. Bueno, que lo tengamos en cuenta, que esos materiales me duran 50 años. ¿Vale? Entonces, pues estas son nuestras herramientas, ¿vale? Esta es nuestra materia prima. Ahora vamos a canalizarla. ¿Y cómo la vamos a canalizar? Con las licencias. Ni que decir tiene, y se la saben mejor que yo, las grandes diferencias entre software libre y open source, ¿vale? O código abierto. Pero yo lo hablaba también esta mañana. Y ustedes ya me corrigen, que yo soy jurista y aquí los que están peleando todos los días con el código son ustedes. Nadie va a comprar nuestro software por la licencia. ¿Qué es lo que vale nuestro software? El problema que resuelve, el servicio que resuelve. Entonces, la licencia está muy bien, pero sobre todo hay que hacer una mirada introspectiva.
está muy bien para los desarrolladores. El cliente final le da igual la licencia o puede llegar a darle igual la licencia. Sí y no, ¿vale? Al final, ¿por qué se viene el cliente o por qué se utiliza ese software? Porque les estamos dando experiencia, les estamos dando una confiabilidad, una conveniencia entre todos nosotros, ¿vale? Pero lo que más quiere el empresario o la persona que adquiere software, y ustedes siéntanse libres de corregirme lo que quieran, al final lo que siempre busca son garantías en el soporte y en el mantenimiento, que esto no me quede colgado, ¿vale? Pero ahora estoy dando una visión muy usuario, pero si miramos este mismo concepto de manera introspectiva, al final no se nos olvidemos que además del desarrollo de software es que mi modelo de negocio puede pivotar precisamente sobre este mantenimiento, sobre este servicio que tengo que dar. No lo olvidemos, porque quizás sea el nicho donde yo pueda crecer. Como desarrolladores, y soy un firme convencido del software libre, pues evidentemente tengo una reducción de costes a la hora de acceder a determinada tecnología. Lo más importante, soy soberano tecnológico. Nosotros en Europa hay un montón, pero un montón de iniciativas precisamente para lograr esta soberanía tecnológica. Y yo entiendo su situación, entiendo cómo está Cuba, pero es que en Europa nos están comiendo el terreno por dos lados. Está la parte china, que es otra liga, o sea, directamente, y luego, por supuesto, esa dependencia tecnológica que tenemos de Estados Unidos, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Bueno, ayer comentaban en unas charlas, tenemos nuestro propio reglamento de inteligencia artificial, somos los primeros que lo hemos regulado de aquella manera, pero está regulada, ¿vale? Donde el software entra, y eso también quiero que lo tengamos una pinceladita nada más, no se trata de cómo uso la inteligencia artificial en mi software, sino lo que la inteligencia artificial permite hacer con mi software. ¿Qué está prohibido? El manejo de datos de manera ilícita, es decir, discriminar, catalogar datos, etcétera. Oye, que mi software utiliza la inteligencia artificial de una manera neutra, bueno, pues no pasaría nada, ¿vale? Solo me quedo con esa poquita diferencia, ¿vale? Que la inteligencia artificial sí nos afecta, o nos afecta como desarrolladores, si el fin para el cual la voy a utilizar es catalogado como de riesgo o de riesgo extremo, ¿vale? En Europa no podría comercializarse, me parece interesante. Bueno, dicho esto, y bueno, pues no me voy a meter. ¿Cuánto tiempo me queda, Omar? Cuando yo es que puedo estar aquí hablando toda la mañana, entonces casi me podéis tirar, me podéis decir Marco, vete o acelera o esto, ¿vale? Nada, simplemente vamos a hacer 3 apuntes, ¿no? 3 diferencias que ustedes tienen que saber sobre el software libre, sobre el open source. Uno pivota sobre 4 libertades, que no las sabemos todos, los 10 conceptos que tiene el software libre, por supuesto, el fundamento filosófico. Yo no soy de discutir, y menos con los grandes del software libre, ¿no? Sí que creo que esas 4 libertades que se conceptuaron en los años 80, hoy en día ha cambiado mucho el mundo, ¿vale? Y si vemos las licencias, a mí me gusta mucho el ejemplo que siempre pongo, si abrimos cualquier reloj, veremos un montón de ruedecitas, y cada ruedecita mueve otra. Pues aunque sea muy pequeñita, la de las licencias mueven el resto del reloj. Entonces, como la licencia no me encaje en mi modelo de negocio, el reloj no da las horas, ¿vale? Sirva este ejemplo como el mejor, porque la licencia está a mi servicio, no mi software al servicio de la licencia. Eso lo tenemos que tener también muy claro, porque no me puedo poner la soga al cuello yo mismo. No, es que tiene que ser software libre 100%, y creo en él, y creo en el software libre, pero que creo que a veces hay modelos de negocio, y máxime con la inteligencia artificial que tenemos encima de la mesa, donde a lo mejor no me encaja, es que no puedo irme a un software 100% libre, es que luego tengo que relicenciar esa licencia de otro tipo, ¿vale? Buscar otra alternativa que a mí me permita, bueno, pues generar negocio, buscarme la vida, ¿vale? Y dar este tipo de servicios que comentábamos antes. Por ir súper rápido y por quedarme con lo que yo realmente quiero, si realmente el software libre me obliga a mantener esas 4 libertades, ¿vale? Sobre todo de distribución, pero el derecho de distribución o esa libertad de distribuir el software puede venir, y me van a permitir de nuevo la expresión, un poquito envenenado. ¿Cuál es la gran diferencia? Para mí la mayor diferencia que existe, más allá de su odio al software privativo, ¿no? Sería
la obligación que tiene el software libre de mantener la distribución bajo la misma licencia. Es decir, que si cojo algo que está en GPL, ¿cómo la tengo que redistribuir? Bajo GPL, ¿vale? Sin embargo, el Open Source no, nos va a permitir cerrar esa licencia. Mejor, peor, depende del modelo de negocio. Es que a lo mejor mi modelo de negocio me requiere cerrar esa licencia. ¿Soy malo por ello? No, estoy creando, es que al final el software es el elemento que nos permite articular el modelo de negocio. Claro, yo no vendo plátanos, ¿no? Es que vendo un servicio y a lo mejor dentro de mi servicio puede ser que cerrar el código sea primordial. Es que si no lo cierro, lo comentaba antes incluso con Omar, llega alguien, coge con inteligencia artificial, me cambia los iconos, obra nueva, se queda mi nicho de mercado, ¿vale? Ya saben que esto muchas veces llega alguien, te toca una tecla y se queda tu nicho de mercado, ¿vale? Te toca una tecla, me refiero en el modelo de negocio, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que quiero es que si la licencia es esa ruedecita del reloj que me permite que el reloj se mueva, pues vamos a elegirla bien, ¿vale? Como ven, casi les estoy dando, les he dicho los problemas, les estoy dando ahora un montón de conceptos o de herramientas, ya les voy a dar un poquito la solución. En el mercado, tipos de licencias hay muchas, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con dos, para mí las dos principales. Las que vienen del GPL, ¿vale? O denominadas víricas, y las que vienen de Open Source, que me permiten cerrar el código, es decir, tiene un copyleft blando, o a mí me gusta mucho más llamarlo un copyleft puente, ¿vale? Porque decir blando casi es despectivo. Bueno, es que a lo mejor mi copyleft lo que me permite es desarrollar modelos de negocio que de otra manera no serían viables. Entonces, las archiconocidas GPL, ¿vale? Y dentro de licencias permisivas pues encontraríamos la famosa BSD, Apache, MIT, etcétera. Yo vuelvo a romper una lanza a favor del software libre. Es que hay determinados servicios que tienen que ser software libre, ¿vale? Todo el tema de servidores, etcétera, bueno, es que es la base, ¿no? El sistema operativo, por supuestísimo. Pero luego hay otras tantas que quizá no. Entonces, visto esto, que tenemos estas licencias permisivas, no permisivas, ¿cómo lo hemos hecho en Europa? Pues hemos creado nuestra propia licencia. Tenemos una licencia que es la EUPL, la European Union Public License, la licencia pública de la Unión Europea, pero esto se ha hecho a base de mucho esfuerzo y de mucha política sobre el software libre. Yo les doy una esperanza, es que la política del software libre ya la tienen hecha. Es que ya tienen regulado y regulado un montón de políticas que les impulsan para ello. Entonces ya ven un poquito por dónde va mi solución. Pues igual que en Europa hicimos una licencia pública solo para nosotros no, que se adaptase a nosotros, ¿por qué no hacemos una licencia pública cubana? Ya les cuento los porqués, ¿vale? No hay que hacer una iglesia, un arco de iglesia que se suele decir, tiene sus complicaciones, pero para mí tiene tantísimo beneficio que es que, bueno, un poquito lo que le comentaba Omar, es que hay que ponerse con ello. Vamos a ver, nosotros porque hicimos una licencia pública europea, ¿qué es lo que le pasa? Y a quien haya manejado un poquito la GPL o este tipo de licencias, ¿cuál es la redacción? Y esto será así cuando la ley del país de tal lo permita. Bueno, pues vamos a hacer una licencia acorde a mi país, ya está, tan sencillo como eso. ¿Qué hicimos en Europa? Hacer una licencia que se adaptase de manera, digamos que la GPL era un traje y nosotros cogimos ese traje y le hicimos a medida, ¿vale? Le pusimos, bueno, pues determinados conceptos, lo tradujimos a nuestros idiomas, la adaptamos a nuestras necesidades, a los modelos de negocio que nacen de Europa, ¿vale? Entonces, pero esto es recíproco, esto también quiero que quede claro, porque estas son discusiones que yo he tenido y esto vemos casos de corrupción, por lo menos en Europa, donde queramos. Yo te licencio bajo licencia pública, no pasa nada. Pero usted se compromete, administración pública, porque esto se crea para las administraciones públicas, usted se compromete que antes de buscar software fuera, primero mira si lo tenemos dentro. Y si lo tenemos dentro, lo adaptamos. ¿Por qué? Porque además porque he utilizado la licencia pública europea, ¿vale? Entonces tenemos una licencia que parte de la GPL, que no cabe duda, pero no es vírica. ¿Cómo se ha sorteado el que sea compatible con la GPL pero no sea vírica? Bueno, pues se ha sorteado mediante un anexo diciendo cuáles son las licencias compatibles
con la nuestra. Tenemos la licencia y tenemos un anexo donde establecemos las licencias compatibles, de tal suerte que puedes empezar con una licencia pública europea y acabar con una GPL si tu modelo de negocio así lo necesita. Que al final es lo de siempre, es ceder estos tres derechos, estas tres posibilidades que ustedes tenían. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues realmente muy satisfactoria. En Europa ha sido muy satisfactoria. ¿Cómo no? Bueno, pues tuvimos que empezar por el ámbito de educación, por supuesto, ¿no? Al final el uso de Linux en vez de Windows. Es que eso dio la posibilidad, concretamente en España, dio la posibilidad de dotar de un ordenador a determinadas regiones, como podían ser Extremadura, que es una región de España. Dotamos de un ordenador a cada niño porque precisamente no se pagaban licencias de Windows y se hizo una distribución de Linux solo para Extremadura. Y aquí valga la broma, pero es que es así. ¿Saben ustedes cómo se llamó? Vamos, tiralón de imaginación que no vean ustedes. En vez de Linux, pues como estaba en Extremadura, ¿cómo lo llamaron? El Linux, ¿vale? Bueno, pues nuestra propia distribución. Que eso pasó a Andalucía. Y en Andalucía hay un río muy famoso que se llama Guadalquivir. Bueno, pues dijeron, si esto funciona y estamos ahorrando costes, sobre todo a nivel de educación, pues llamémosle Guadalinux. Y ya el último chiste y seguimos, y esto es verdad, chiste no, que son verdad. Nosotros tenemos otra región que se llama Castilla-La Mancha, donde hay muchos Molinux, ¿vale? Porque fue como se llamó la distribución. Pero bueno, vaya por delante, dicho esto, que sí nos ha servido para muchísimo en Europa, ¿vale? Pero no se trata solo de licenciar o de que el otro esté obligado, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestra ley de contratos públicos, ya establecemos que si el dinero es público, la licencia es pública, ¿vale? Tan sencillo como eso. Yo pongo el dinero, pues estaréis conmigo que los derechos, las herramientas me las quedo yo, ¿vale? ¿Dónde están los casos de corrupción y que a mí me ponen la sangre negra? En que dicen que no encuentran y sí hay aplicaciones que satisfacen tus necesidades. ¿Cómo se ha solucionado eso? Haciendo un centro de transferencia tecnológica, el CTT. Es decir, que usted, antes de buscar si necesita o no necesita, va, mira, consulta y ahora sí se lo baja y lo transforma. ¿Cuál ha sido el resultado de ello? Pues la verdad que bastante satisfactorio. Sobre todo, bueno, nosotros, por poner un ejemplo, ¿no? España se divide en 17 comunidades autónomas, cada una con sus impuestos diferentes, pero te da igual dónde liquides el impuesto porque el programa va a ser sustancialmente idéntico, un 99%. Lo que cambia es el tipo impositivo, el hecho imponible, bueno, que al final sí que se están utilizando. Por ir a más, ¿vale? Pues tenemos iniciativas como pudiera ser en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues tenemos temas de firma digital, la Suite Consul, que es una plataforma de participación ciudadana. Todo eso está en este repositorio. De hecho, este CTT hizo un convenio con el Banco Iberoamericano de Desarrollo. No sé dónde quedó, no sé si se sigue utilizando muchísimo o no, pero bueno, vaya por delante este ejemplo de la licencia pública europea, que es extrapolable a cualquier región del mundo o cualquier país que quiera dar esa cobertura, que quiera poner ese engranaje en el reloj para articular, para que esa materia prima creativa, que no lo he dicho al principio, pero es que, a ver, la materia prima es lo que tenemos aquí en la cabeza, que tienen ustedes y que tienen una capacidad de desarrollo brutal, pero dentro de esos derechos que tenemos, me parece muy interesante que comprendamos que la licencia va a ser lo que me permita sacarlos, que me permita obtener un rendimiento, que me permita comercializarlos, que me permita llegar muy lejos, que yo estoy con ustedes de que no reinventemos la rueda, que tenemos un montón de políticas y aquí les pongo, bueno, estudiándome la política de Cuba, ya les digo que tienen ustedes más que solo que Europa junta. Dice, tengo la ley 370 sobre información de la sociedad de Cuba, sobre el desarrollo de la industria cubana, el decreto 359/2019, que tenemos una ley de protección de datos, que tenemos un sistema de inscripción de programas de aplicaciones informáticos, el MINCON, de la ley 125/2019. O sea, que la política, que es lo difícil, que el soberano, que el legislador esté convencido de esto, ya lo tienen. ¿Qué es lo que nos queda, por tanto? La herramienta, la licencia. Entonces, en mi opinión, y yo siempre he tendido la mano a Omar y estaríamos encantados, no se queden con la GPL, no se queden con lo que ya les viene hecho de fuera, y más en ustedes, ¿no? Que les toca pelear
en una situación muy distinta. Ya lo dicen en el discurso inaugural, ¿no? Bueno, pues como desde aquí vuestra capacidad creativa es superior a cualquiera, porque tengo que suplir necesidades que yo me encuentro, ¿no? Entonces, como la necesidad, por desgracia, te hace ser creativo, eso también lo tienen ustedes. Entonces, yo espero que con esta pequeña charla nos haya quedado un poquito claro qué herramientas tengo, ¿vale? Esos 3 derechos, aunque ustedes dan 6, que sería cómo los puedo llevar a cabo, qué importancia vale entre utilizar una GPL en una GPL. Pensemos, yo lo que les lanzo, que mi programa, o mejor dicho, que la licencia se adapta a mi programa y a mi modelo de negocio, no mi modelo de negocio y mi programa a la licencia, porque entonces puede ser que nazca muerto, ¿vale? ¿Y por qué no? Crezamos, ¿no? Decía San Juan Pablo II, piensen a lo grande, hagan su propia licencia, si es que lo tienen todo, y que no tengan miedo a mezclar código, no tengan miedo a reutilizar software, porque si utilizamos todos la misma licencia, el resultado será siempre una licencia robusta que nos permita sacar fuera nuestra creación. Entonces yo les tiendo la mano y, como les he dicho, creo que hemos analizado el problema, les he dado un montón de herramientas, o creo que les he tendido un montón de herramientas, muchas, por supuesto, que ustedes tienen, y yo les doy una propuesta de solución, y es que olvidémonos de otro tipo de licencias y hagamos la nuestra propia, por lo menos en nuestros repositorios. Luego ya veremos si crecemos o no. Y tengan una serie de repositorios públicos que les permita evolucionar siempre en ese marco legal, que yo soy jurista, ¿vale? Y que nos permita desarrollar con seguridad, con transparencia, ¿vale? Pero siempre adaptado a nuestras creaciones. Y con eso, Omar, yo me he quedado nuevo. Podría estar aquí hablando lo que quieran, pero